En Jerez al Día seguimos en este miércoles 4 de enero de 2023 hablándoles de la actualidad. Fíjense y les pido atención porque es importante que conozcan la iniciativa de la que vamos a contarles muchas cosas a partir de ahora. Ahora mismo es una utopía, ahora mismo es imposible que una persona, cualquiera de ustedes que lleve 40 años cotizados, no se pueda jubilar antes de los 65 o 66 años. Ahora es imposible. Pero hay una plataforma, una asociación, Asjubi 40, que lo que pide precisamente es eso, que una vez que un ciudadano haya cotizado los 40 años, se pueda jubilar, por ejemplo, con 61 años sin que haya una penalización por parte del Estado. Que nos quede lo que es el 100% de la media económica de los últimos 25 años trabajados. Ahora mismo, a día de hoy, una utopía. ¿Es posible? Le voy a preguntar a Manuel Barrera, que es secretario precisamente de Asjubi 40. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Juan Antonio. ¿Una utopía que puede ser realidad? Puede ser realidad, de hecho es que es real. Hay muchas personas que por varios motivos al final se tienen que jubilar anticipadamente, y más con las crisis que hay ahora, ¿no? Estamos hablando del tema de edadismo, que hay personas que con 55, 56, 57 años se quedan en la cuneta del mercado laboral y ya es muy difícil recuperar nuevamente un puesto de trabajo. Entonces, bueno, pues es algo que va a más, y con la generación Baby Boom pues irá más todavía. A ver, háblame de Asjubi 40. Tú eres secretario de esta asociación, Jubilación Anticipada sin Penalizar. Es vuestro lema. ¿Quiénes sois? ¿Por qué os creáis? Nosotros nacimos en el 2016 porque había un colectivo de personas que tenían más de 40 años cotizados, y cuando llegaba la hora de su jubilación, de forma voluntaria o de forma involuntaria, pues se le aplican unos coeficientes reductores sobre su pensión que van entre un 6 y un 8% por cada año que anticipe la jubilación. Eso quiere decir que hay personas que tienen un 30 y tantos % de penalización, pero esa penalización no se elimina cuando llega uno a la edad legal de jubilación, a los 65 años o 66 años. ¿Se mantiene? Se mantiene, es una cadena perpetua, para siempre. Entonces ahí nacimos nosotros, ¿ves? Somos una asociación que tenemos nuestro número de registro de asociación en el Ministerio del Interior, tenemos nuestro CIE, estamos legalmente constituidas y empezamos a trabajar porque creíamos que era una injusticia que personas que con 40 años cotizados pues no se pudiesen o se jubilasen anticipadamente, voluntario o involuntariamente, pero aplicándole unos coeficientes reductores. Y ahí fue cuando nacimos nosotros en el 2016. Bueno, habéis recibido en diciembre de este año que acaba de concluir la aceptación. Se acepta a trámite vuestra petición ante el Parlamento Europeo sobre que no haya penalización para una persona que haya cotizado los 40 años. Hemos dado un gran paso, como diría el astronauta, ¿no? Un pequeño paso para nosotros, pero un gran paso para los trabajadores. Sí, evidentemente que que el Parlamento Europeo reconozca que puede haber indicios de discriminación con otros colectivos. Nuestra demanda está basada en eso, en la discriminación con otros colectivos que se pueden jubilar con 60 años y 35 años cotizados. Pues es buena señal, ¿no? Entendemos de que habrán estudiado algo, lo estarán viendo, y a partir de ahora pues lo que probablemente harán es pedir información al gobierno, al Reino de España, de por qué está ocurriendo esto, y tomarán una decisión, ¿no? De todas formas, no es la meta. Si el Parlamento de Europa no llega a dar una respuesta satisfactoria a nuestra demanda, siempre nos queda el último paso, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, que está todo preparado para acudir a los tribunales de justicia de la Unión Europea por el tema de discriminación. Manuel, vais a por todas, ¿no? ¿Por qué hemos dado este paso? Nosotros, para llegar aquí desde el año 2016, nosotros hemos presentado 16 proposiciones no de ley en las 17 comunidades autónomas de España. De las 17 comunidades autónomas tenemos aprobadas en 16 comunidades proposiciones no de ley. Solamente nos queda por ganar La Rioja, que al final no se consiguió, ¿no? Es decir, que a través de los parlamentos autonómicos, de esos 16 parlamentos autonómicos, tenemos el apoyo del ciudadano y de las instituciones y de los partidos que están gobernando en esos parlamentos, del 99% de los españoles. Eso no ha servido para nada, porque las proposiciones no de ley no son vinculantes, ¿no? Además tenemos proposiciones no de ley ganadas en el Congreso, 2 en el Congreso, 1 en el Senado. Y bueno, como no son vinculantes, pues eso nos ha llevado hasta aquí. Hasta aquí, sin duda alguna. El gobierno anterior y el de ahora no nos hace caso. Yo te estoy escuchando, me imagino si te estuviera escuchando en casa, ¿vale?
Y soy consciente de que hay un debate, porque claro, le hablamos a un montón de personas, cada una con su opinión, cada una con su experiencia personal. Habrá trabajadores que lleven 30 y tantos años cotizados, que lleven toda la vida trabajando y que piensen, oye, qué bueno, ¿no? Que con 60 o 61 años, si ya he cumplido esos 40 años cotizados, ya me pueda jubilar, además con relativa salud, ¿no? En fin. Pero habrá otros que piensen, oye, si empezamos a jubilar a la gente con 60 años, tendremos una masa salarial destinada a las pensiones que puede colapsar la economía. ¿Con qué parte nos quedamos, Manuel? Pues nos podemos quedar con... Porque, ¿sabes? Estarás de acuerdo conmigo en que hay un debate en la calle, ¿no? Y hay un problema con el tema de las pensiones, la sostenibilidad de las pensiones. Aclarar que las jubilaciones anticipadas, las voluntarias, solamente se permiten 2 años antes de la edad legal de jubilación. 4 años serían los forzosos, las personas que vienen del paro que no encuentran trabajo, ¿no? Pues a tu pregunta nos quedaríamos con la respuesta del Pacto de Toledo. Las pensiones, el sistema público de pensiones es viable. Eso ha salido de la Ley 21/2021 de diciembre de diciembre del 21. Estamos hablando, Manuel, de que no sería un lastre para la economía aumentar el número de pensionistas. Efectivamente. Efectivamente, no sería porque, aparte, es que la bolsa de las pensiones, pues, por un lado entran las cotizaciones y por otro lado sale el pago de pensiones, ¿no? Pero en la Constitución española está puesto, está registrado así, está escrito, que si algún día la balanza esa se vuelca de parte del pago de las pensiones, esa diferencia tiene que ser añadida a través de los presupuestos generales del Estado. Es decir, que el Estado, igual que paga las pensiones no contributivas o paga el ingreso mínimo vital o paga otros subsidios, tendrá que aportar, no préstamos como estaba hablando hasta ahora, tendrá que aportar el déficit que haya hacia esa bolsa para compensar, ¿no? ¿Qué recorrido crees tú que tiene vuestra iniciativa, vuestra petición, vuestro deseo de jubilación sin penalización con 40 años cotizados? Porque parece ser que los gobiernos tienen la intención incluso de prolongar la vida laboral de los trabajadores, ¿no, Manuel? Sí, por el contrario, se están aprobando leyes ahora que permiten la jubilación a los 60 años con 35 años cotizados, es decir, 5 años antes o 6 años antes de la edad de la jubilación, con bastante menos años cotizados que nuestro colectivo. Y bueno, se ha aprobado, por ejemplo, últimamente la Policía Foral de Navarra, los Mossos de Escuadra, se aprobó la Policía Local, la Policía Autónoma Vasca, ¿no? Es decir, hay contradicciones y eso a los jubilados nos llega a decir qué está pasando, porque a unos colectivos se trata de una forma y a otros colectivos se trata de otra forma, ¿no? Decís, por ejemplo, que por qué sí a un policía, que está muy bien, que después de una vida, que además la policía o un guardia civil tienen que físicamente estar muy bien y es un trabajo importante, ¿no?, de estar en condiciones para hacer su labor. ¿Por qué un policía sí y por qué, por ejemplo, un albañil no? Que está subido en lo harto de un andamio, ese hombre pasando las fatiguitas de la muerte, cargando mezcla, cargando ladrillos. ¿Por qué unos y otros no? ¿A eso te refieres? A eso, o un conductor, por ejemplo, de mercancías peligrosas. Es que hay muchos colectivos que podemos poner como ejemplo, ¿no? ¿Ahí tú crees que se produce un agravio comparativo? Evidentemente. De hecho, la demanda está basada en la discriminación con otros colectivos. No entendemos por qué a unos colectivos sí y otros no. Al final, todos somos iguales. En definitiva, pedís igualdad, ¿no? Pero que pedimos igualdad. Un baremo, digamos, un baremo equitativo para todos los sectores, ¿no?, de trabajadores. Efectivamente, ¿no? Y además pensamos de que una persona que tiene ya cotizado 40 años, que hay muchos que tienen 45. Yo tengo un compañero que tiene 50 años cotizados, porque tiene años que tiene a dobles cotizaciones. 50 años cotizados. Se ha penalizado 2 años antes y está penalizado con un 13% de su pensión. 13%. De por vida. Es un dinero, Evidentemente. Es un dinero, 13%, ¿no? Yo tengo aquí un cálculo, vamos a ver, aproximadamente en Jerez, la población creo que soy sobre unos 215 o 220.000 habitantes, sí, ¿no? Correcto. Pues estimamos que en Jerez puede haber unos 3.600 personas afectadas por los coeficientes reductores. La pérdida que puede tener una persona que está afectada puede oscilar entre los 100, 200, 300, 400, incluso hasta 500 euros mensuales, ¿no? A ver, Manuel, es mucho dinero. Es mucho dinero. Si ponemos un ejemplo, por ejemplo, medio de 200 euros al mes de pérdida, por esos 3.600, eso supone que en la economía social de Jerez dejarían de entrar más de 10 millones de euros al año. Es decir, si a esas personas se le diese el dinero que le corresponde
por los años que tiene cotizados, sin ningún tipo de penalización, pues en Jerez entrarían 10 millones de euros más al año, ¿no? En Andalucía entrarían más de 200 millones de euros al año. Ese dinero no lo quieren los pensionistas para guardarlo en el banco, lo quieren para suplir necesidades que tienen. Para vivir, ¿no? Y para invertir. Necesidades básicas, ¿no? Evidentemente, y para invertir en la economía local de su ciudad. ¿Podemos poner algún ejemplo gráfico para que los telespectadores de Jerez al Día entiendan cómo les repercute económicamente una jubilación? A ver, vamos a poner una persona que durante los últimos 30 años ha estado ganando en torno a 1.200, 1.300 euros mensuales. Vamos a poner eso así. Se quiere jubilar con 60 años, pero tendría que legalmente estar trabajando hasta los 66, 67. Si se quiere jubilar con 40 años ya cotizados, con 60 o 61 años, ¿en cuánto se le quedaría la jubilación? No se podría jubilar, se tendría que jubilar mínimo con 63 años, no se puede jubilar con 60 o con 61. Pero ya tendría penalización con 63. Con 63 años mínimo entre un 13 y un 14% de penalización tendría. Es decir, si su base reguladora son 1.300 euros y le aplican un coeficiente de un 13%, pues le van a quitar casi 160 o 170 euros. Es decir, de los 1.300 se va a ir a los 1.150 aproximadamente. Y el problema es que cuando cumpla 67 va a seguir con la penalización. Es una cadena perpetua, eso es para siempre. Ya. Claro, hay que pensárselo, ¿eh? Claro, hay que pensárselo. Hay que pensarse mucho si se jubila, si se prejubila, ¿no? Que sería el término correcto. No, el término es jubilación anticipada. La prejubilación es otra cosa, no tiene nada que ver con la jubilación anticipada. La prejubilación es cuando, por ejemplo, hay un acuerdo entre trabajador y empresa, que la persona deja de trabajar, pero la empresa sigue cotizando a la seguridad social, ¿no? Ese es el término de prejubilación. Pero un prejubilado no cobra una pensión, lo que cobra es un sueldo que le está pagando la empresa, pero no cobra ninguna pensión del Estado. El término correcto es jubilación anticipada. ¿El tema del debate puede estar en la calle? Está en la calle. En el sentido de que hay ciudadanos que piensan que no, que hay que seguir trabajando hasta los 67 años, que no se puede tener una población, entre comillas, joven para trabajar y que ya sean pensionistas. Claro, él está en la calle, pero el problema es que, ya lo hemos comentado antes, el tema de edadismo, ¿no? Hay personas que se quedan en la calle con 55, 56, 57 años y en el colectivo de mujeres aún más todavía, ¿no? O sea, es imposible, es que aunque quieras, una persona que se queda fuera del mercado laboral con 56, 57 años, el 90%, el 95% tiende a ir a una jubilación anticipada, porque no va a encontrar trabajo. Y eso lo saben ya, ¿eh? Y los jóvenes deberían de saberlo más todavía, ¿no? Pero la verdad es que no se dan por enterados. Claro, porque además no estamos hablando de 20, 25 años cotizados. Estamos hablando de 40 años cotizados a la Seguridad Social. ¿Qué recorrido tiene esto, Manuel, realmente? ¿El gobierno os escucha? ¿El gobierno está por la labor? No. Yo creo que es al contrario, ¿no? En el pacto de Toledo nosotros nos reunimos con casi todo, con el 95% de los grupos parlamentarios. Estuvimos en el Congreso reuniéndonos con todos. Todos nos daban su apoyo, todos entendían que esto es una injusticia y que esto es un tema de voluntad política el poderlo solucionar. Nos reunimos con todos, pero después cuando llegó el momento de votar las recomendaciones en el pacto de Toledo, pues nos dejaron literalmente tirados, nos usaron como moneda de cambio para cubrir otras necesidades que habría, ¿no? Pero ¿os escuchan? ¿Nos escuchan? Sí, ¿nos escuchan? pero como el que escucha yo. Pero no hace nada, efectivamente. De hecho, la postura del gobierno anterior y este gobierno varía, depende de si está gobernado está en la posición. Nosotros tenemos fotografías cuando gobernaba Rajoy, con Pedro Sánchez delante de nuestra pancarta, con la presidenta del Pacto de Toledo, Madalena Valeria, de nuestra pancarta, con el actual defensor del pueblo Gabilondo, como diciendo, esto es una injusticia, ¿no? Pero llegan al gobierno y no lo solucionan, ¿no? Entonces, sabiendo que es una injusticia, no entendemos si hay dejadez de funciones o incluso si puede haber, no sé, algún tipo de principios de delito, porque gobernar sabiendo que es una injusticia, los políticos están para gobernar y que no haya injusticia. Para Asjubi 40, ahora mismo, ¿cuál es el principal enemigo para que esta iniciativa no se lleve adelante? Nosotros confiamos plenamente en Europa, no nos queda otra. Sí, porque veo que claro, lo que es dialogar con los gobiernos, no, ya lo hemos hecho. Ya eso se ha hecho. Ese capítulo ya está cerrado. Lo hemos hecho. Ahora vais por la justicia ordinaria, ¿no? Primero vamos... Bueno, por lo que me dices, vais a terminar en la justicia ordinaria. Efectivamente, vamos vía administrativa, con quejas y demandas administrativas al Parlamento y a la Comisión de Peticiones del Parlamento, y si no, el siguiente paso será ir al Tribunal de Justicia. Pero si con 16 proposiciones de ley de 16 parlamentos,
con 50 o 60 ayuntamientos que se han aprobado mociones. Por cierto, aquí en el año 2020 Jerez presentó una moción, en aquel momento Rocío Monedero se aprobó. Tenemos más de 50 ayuntamientos aprobados por mociones y tenemos 10 o 12 diputaciones provinciales de las más importantes, varias de aquí de Andalucía, que nos aprueban las mociones. Es decir, nos da la razón. Pero ¿cuántas personas apoyan esta petición? El colectivo afectado somos 800.000. Nosotros, en nuestra asociación, aproximadamente podemos ser unos 40 o 50.000. Es una asociación virtual, no tiene sede, no tiene cuota, pero como te comenté antes, sí tenemos nuestro número de registro de asociación, ¿no? Entonces, nosotros estamos luchando evidentemente por el colectivo grande, ¿no? Y actualmente, en la demanda que tenemos presentada en el Parlamento Europeo, ya hemos pasado de las 1.700 personas. Es un dato muy importante, más de 1.700 personas que denuncien. ¿Creéis que tenéis fuerza? Tenemos la fuerza moral y tenemos la fuerza y la convicción de que estamos reclamando. Pero ¿no da la sensación de que necesitáis otro tipo de apoyos? Que más allá de vuestra voluntad, sí, que es férrea, oye, que está bien, ¿no? Pero hace falta más, ¿no? Evidentemente no vamos a parar de trabajar, ¿no? Los sindicatos, ¿qué dicen los sindicatos? Los sindicatos estaban en la mesa de diálogo social, UGT tenemos su total apoyo, Comisiones Obreras no lo veía como lo veíamos nosotros, pero al final no salió nada. Las recomendaciones del Pacto de Toledo han salido con las recomendaciones aprobadas por la mesa de diálogo social. Es decir, tanto Comisiones Obreras como UGT no han apoyado nuestra reivindicación. Manuel, ¿cuál es vuestra hoja de ruta a partir de ahora? Ya tenéis la aceptación por parte del Parlamento Europeo, os van a escuchar, pero no veo que seáis muy optimistas. No, somos optimistas porque lo tenemos que ser, evidentemente, ¿no? Si nosotros no creemos en nuestra reivindicación, ¿quién va a creer, no? De hecho, nosotros vamos a seguir trabajando y tenemos previsto en la segunda quincena de enero, no tenemos todavía fecha, pero próximamente, en un par de semanas, el comité de AJUBI 40, que está formado actualmente por seis personas, vamos a ir al Parlamento Europeo a entrevistarnos con diferentes grupos para mover nosotros internamente dentro del Parlamento nuestra reivindicación, que no le llegue una hoja al parlamentario europeo diciendo la reivindicación de AJUBI es esta. Queremos que nos escuchen a nosotros, ¿no? Y siempre, como hemos comentado, siempre nos queda el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y si no, volveremos a empezar nuevamente por la política de España, ¿no? Porque las leyes están, pero las leyes se cambian, ¿no? Por ejemplo, en temas de pensiones, la ley que sacó Zapatero de congelar las pensiones en el año 2011, creo que fue, ¿no? Después se cambió, la ley de Rajoy con el 0,25, se cambió, ahora hay otra ley, se ha cambiado nuevamente con la reforma de pensiones, y las leyes están hoy, pero mañana no están. Es decir, si Europa no nos da la razón, volveremos, seguiremos. En definitiva, lo que pedís es 40 años cotizados, que no haya penalización. Con esos 40 años, si vosotros conseguís lo que os habéis propuesto, ¿con qué edad se podría jubilar cualquier trabajador con esos 40 años cotizados? Con 40 años cotizados, actualmente se puede jubilar de forma forzosa, a los 61, y de forma voluntaria a los 63, con 40 años cotizados. Ahora mismo. Ahora mismo, sí. Pero lo que queréis es... Igual, lo mismo, pero lo mismo. Nosotros no queremos cambiar la ley de los años de cotización ni la edad legal. Lo que queremos nosotros es que se nos eliminen los coeficientes reductores que se nos aplican si nos jubilamos 2, 3 o 4 años antes. Eso es lo que pedimos nosotros. Básicamente, porque hay colectivos que con 60 años de edad y 35 años cotizados se van a la jubilación con el 100%. Entendemos que eso es... Y que haya igualdad también, en todo caso, ¿no? Evidentemente, que haya una igualdad. Sí. Muy bien. Manuel Barrera, secretario de AJUBI 40, muchísimas gracias. Y el debate está ahí. Supongo que en casa habrá muchos que estarán pensando, iniciativa genial, habrá otros que estarán pensando, no, que sobrecargar el sistema de pensiones. ¿Tú qué sensación tienes? ¿Crees que la gente os apoya? Sí. El ciudadano en general. Sí. No los afectados. Nosotros, cuando vamos a dar charlas o nos reunimos con las plataformas de pensionistas en las plazas de los ayuntamientos, damos nuestra información y la gente nos escucha y la gente dice, es que lleváis razón. Cuando escuchas solamente que te quieres jubilar 4 años antes,
pues igual eso choca, ¿no? Pero cuando le explicas el por qué y por qué otros colectivos están teniendo esa posibilidad, entonces ya lo haces pensar, y eso es lo que queremos nosotros, que la gente piense que eso se puede conseguir, ¿no? Pues ojalá que lo hayamos conseguido, que dejemos... Me gustaría, si es posible, Juan Antonio, dejar un correo, porque el plazo para presentar la demanda sigue abierto, aunque el Parlamento Europeo ya se ha pronunciado de que admita a trámite la demanda, pero todavía hay personas que se pueden unir a esta demanda, ¿no? Solamente tienen correo electrónico. Correo electrónico. Es la forma de que las personas que nos están viendo se puedan adherir a esta petición. Exacto. Un correo electrónico, apunta, que lo va a decir Manuel. Es ajubi40, ajubi con B de Barcelona, ajubi40 europa@gmail.com. ¿Lo repetimos? Sí, asjubi40 europa@gmail.com. Mandando un correo diciendo solicito información, nosotros ya le mandamos toda la información. Y evidentemente a través de redes sociales, ¿no? Pues tenemos presencia en Facebook y en Twitter, ¿no? Ajubi40 en Twitter y jubilación anticipada sin penalizar en Facebook. Bueno, yo lo que deseo es que hayamos dejado a los espectadores de Jerez al Día pensando, que ellos mediten y que, bueno, por lo menos entiendan que vuestra reclamación es legítima, y ya cada uno que entienda si es justa o no, o si es oportuna. Manuel, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias, Juan Antonio, a vosotros. Y seguiremos muy atentos a las noticias de Asjubi 40. Como también estamos muy pendientes de esta jornada, segundo día consecutivo en la que tenemos a la cartera real en el Alcázar de nuestra ciudad, que sigue recibiendo hoy en horario de mañana y tarde las cartas de los niños y no tan niños para entregársela directamente a los Reyes Magos de Oriente. Mañana, el gran día de la cabalgata que podrán seguir en directo aquí en Onda Jerez, en Radio Televisión. Vamos a ver precisamente a la cartera real en el Alcázar.
Lo contamos el día de la cabalgata y miren que esa jornada llovió tela en Jerez, pero salió la cabalgata de la cartera real y ahí la tienen, la luna, siendo testigo de la presencia de la cartera real en el Alcázar. Desde ayer también está hoy en horario de mañana y tarde y bueno, ya de los nervios. ¿Qué les voy a contar que todos ustedes no sepan? Niños y menos niños. Mañana es el gran día, el día de los Reyes Magos. Yo sabía, fíjense, que en Jerez teníamos un pregón de Semana Santa, tenemos un pregón del Rocío, creo que también hay un pregón del Carnaval, pero es que también tenemos un pregón de la Navidad. Antonio Padillo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Tiene usted cara de pregonero. Muchísimas gracias. Bueno, el y además agua... se le da bien porque usted es un... El agua tiene algo cuando la bendicen, es verdad. Quizás el ser un poco extrovertido te permite algunas veces extenderte un poco en lo que tienes que decir, ¿no? Ajá. Otra cosa es que conecte con el público asistente o no. Pero bueno, ahí estamos. Ya solo con barbas, usted tendría aspecto también de Papá Noel o de un gran rey. Porque yo creo que el espíritu navideño como que lo llevas, Antonio, muy, muy interiorizado, ¿no? Yo afortunadamente me crié en una casa muy humilde, unos padres con muy buena educación, hablo de mis padres, muy buena educación, en un ambiente familiar inmejorable, y te transmitían los valores de la fe, del cristianismo, de las creencias, de todo eso, de todo lo que engloba lo que es el comportarte bien, como decían los mayores, el comportarte bien gracias a Dios. Entonces, todo eso te ha hecho que con el paso del tiempo tú hayas seguido profesando esa enseñanza que te han ido dando los padres. Es muy importantísima. Fíjate que atendiendo un poco al pregón, lo que ocurre, yo llego a un momento dado y digo que los padres sean sinceros con sus hijos, pero que no se adelanten a los tiempos. Es decir, que el tiempo te va a dar o te va a quitar la razón, pero todo a su debido tiempo. Entonces, con las creencias de Reyes Magos, todas estas cosas, en mi casa eso se vive 100%. 100%. A ver, Antonio, ha sido designado para pronunciar ese mensaje, ese pregón de los Reyes Magos. Fue el pasado día 2 en la sede de la Academia de San Dionisio. ¿Cómo te fue? Bueno, empezando simpáticamente con el tema, decir que no hubo de estar muy mal porque al final la gente se levantó y aplaudió. No se fue antes de tiempo, ¿no? Yo me sentía... Hombre, si se hubieran empezado a levantar e irse y de tú, en ese momento, algo no estoy haciendo bien. En ese momento algo abrumado. La verdad es que yo disfruté mucho de ese pregón. Un pregón que fue parido el mismo día que me comunicaron que sí quería pregonar. ¿Qué fue qué día? Me lo comunicaron 15 días antes del pregón. O sea, en 15 días tú dices, me pongo automáticamente a preparar el pregón de los Reyes Magos. Y a los 3 días estaba hecho y guardado. Es decir, se abrió el día antes por cuestión lógica de la lectura del día después, ¿no? Pero que en 2 días tuvo hecho el pregón. Yo creo que eso nos pasa como los pregones en Semana Santa, feria, como has dicho antes. Yo creo que todos los humanos tenemos nuestro propio pregón, ¿no? Y si además hablas de los Reyes Magos, que yo he tenido la suerte de conocer muy cerquita, por razones obvias, entonces al final te es más fácil, ¿no? Pero sobre todo cuando hay una creencia y una fe en el cristianismo, porque los Reyes Magos vienen hablando en los evangelios, y ahí están. Es más, todos sabemos que los Reyes Magos existen. No voy a decir quiénes, pero existen. Los Reyes Magos son Melchor, Gaspar y Baltasar, obviamente. Sin duda alguna. Y tenemos una representación gráfica y están ahí. Hombre, yo no sé, es que tú tienes aspecto de muy nostálgico. Antonio, yo creo que tú no vas... Si yo te hago algunas preguntas, tú no vas a ser justo conmigo. Pero fíjate... no, es que te veo muy nostálgico. La nostalgia no choca de vez en cuando, porque tú decías tradiciones, educación. Sí. Vale, genial, te lo compro. Pero, ¿y la nostalgia no es a veces contraproducente? La nostalgia... ¿Y si la realidad también se tiene que abrir un poco de paso? ¿O no? ¿O hay que preservar intacta la ilusión de los Reyes Magos? La nostalgia bien entendida siempre es positiva. Te hace mejorar. Porque si recuerdas que tú ayer has tenido un desaire, que te lo han tenido en cuenta, al día siguiente vas a intentar no cometerlo. Entonces hay un símil muy parecido que es de la ONCE. Desde aquí saludos a la ONCE, que hacen una obra magnífica en España, lo sabemos todo el mundo, que dice la ilusión de todos los días. Y esa es una realidad. Es decir, los padres tienen que saber de dónde vienen los Reyes Magos, cómo son y cómo se comportan, porque previamente ha habido un conocimiento de la persona. Después habrá un consumo mayor o menor. Entonces, todo eso efectivamente es nostalgia, pero una nostalgia bien entendida, positiva. ¿Por qué? Porque eso te hace a fin de cuentas mejorar. Fíjate que yo... En mi anunciación del día de antes que me entrevistaron, lo dije, ¿no? Me gustaría que la gente que asistiera a mi pregón, que después fuera crítica, porque eso seguramente me va a hacer ser mejor persona. Y ha pasado.
Ha habido quien me ha comentado, oye, has dicho esto, explícamelo. Eso al final me ha hecho rectificar y a no tomar lo que dije ahora de otra manera. O sea que repito y reitero, la nostalgia es bonito, es vivencia que has tenido, pero si es una nostalgia positiva, te hace ser mejor persona sin lugar a dudas. Creo que te condiciona a ti y creo que le condicionaría a cualquiera dar un pregón de los Reyes Magos sin tener la perspectiva de su vivencia propia. ¿Recuerdas cómo eran esas mañanas del día 6 de enero cuando habían venido los Reyes Magos? Supongo que tú también, esas noches interminables sin dormir, corroído por los nervios, deseando abrir los regalos. ¿Fueron bonitos esos días de Reyes Magos para ti, Antonio? Hombre, esa inocencia, si quieres, por tu educación, por tu formación, la vas a seguir manteniendo. Yo todavía espero ya mañana pasado dormir con un ojo abierto y otro cerrado. Lo dije en mi pregón y además lo entiendo y lo creo. Siempre esperamos algo. Y además que a los Reyes Magos no los vemos aquí de cerca. Hay días anteriores donde hay una exhibición, una fotografía, un acercamiento, déjame la carta, perfecto. Pero el Rey Mago, o bien lo vemos en esas carrozas con esta gente con tantos colores, tantos brillos, las vemos desde lejos, ¿no? O bien en los camellos que todo el mundo conocemos. Es más, vamos al zoo y los vemos en el zoo, los camellos que están ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que mantener esa ilusión, pero esa ilusión forma parte de estos valores, como te digo, que tengas como familia. Me da igual que seas cristiano que no lo seas. Me da igual que seas evangélico, mormón, lo que quiera que sea, ¿vale? ¿Tus Reyes Magos cómo fueron? Mis Reyes Magos, ¿Cómo visualizas aquel primer recuerdo de niño, de crío, cuando llegó la mañana del 6? Las 3 o las 4 de la mañana ya te levantas a hacer pis, no sé cuánto, empiezas a dar vueltas. Pero qué atrevimiento, ¿no? Tus padres te oyen, no te dejan salir de la habitación. Es que tenía mucho miedo de pequeño, yo no me levantaba. No te dejan salir de la habitación y recuerdo con mucha nostalgia positiva ese encuentro con los poquitos juguetes que habían entonces en mi época. Desgraciadamente en aquella época no era una época de bonanza como podría ser hoy. Pero el regalo que te encontraba era el regalo que te había apetecido y que habías pedido obviamente en la carta. Entonces, eran Reyes Magos, si cabe, de menor envergadura que los de hoy, pero ilusionante. Abrir aquel paquetito, aquella cosa, era ilusionante. Fíjate, yo en mi pregón he lanzado un mensaje que yo creo que lo hemos vivido mucha gente. Yo le pedí a mi rey preferido, que fue Melchor, que me trajera la equipación del Jerez Deportivo. Ajá. Y no me la trajeron. Entonces... Después, uy, aquello se te quedó clavado. Claro, claro, porque además en el pregón también va dicho y va contado muy bien, creo que muy bien, a la gente le ha encantado, que hay un momento en que en la escuela los chicos, los compañeros, que ya sí conocen de las andanzas de los Reyes Magos, me hablan un poco, me hacen dudar, yo dudo incluso, y llego a casa y hago una búsqueda, y encuentro en la búsqueda material allí juguetero en la casa. Claro, mi madre me exposiciona que se había sido una vecina, que le habían robado el negocio, había dejado aquello mientras tanto se arreglaba el tema, pero el descubrimiento mío fue una puñalada si cabe. ¿Por qué? Porque de lo que yo había pedido no había nada. Entonces, aquello fue un hándicap que yo sufrí, aquello fue un trauma. No, pero es que claro, es lo que te voy a decir. Aquello fue un trauma. No me digas que ese trauma... Eso lo he puesto yo en claro, valor, ¿no? en el pregón. Ha marcado tu pregón, ¿no? Obviamente, lo he puesto en el pregón. A la gente le gustó mucho, sonrió con aquello, le gustó mucho porque les ha pasado a varias gente. Pero el meollo de la cuestión fue que yo tuve un atrevimiento y oí más a los niños de las escuelas, a los pillos, más que a mis padres. Y efectivamente me dispuse a hacer una búsqueda en toda la casa, que la hice. Entonces, bueno... De ahí tu vocación profesional después. Entonces, al final, la inspección fue en toda regla, habitación por habitación. Así que muy anecdótico, pero muy, muy simpático. Oye, en estos tiempos que corren, Antonio, que sigamos manteniendo la ilusión... No me digas que no es para tener moral, ¿eh? Yo creo que eso dice mucho de una persona, Ortegón. Es decir, una persona que tenga ilusión por el mañana, cuando amanezca, mañana voy a hacer esto, que tenga en mente a ver qué hago, qué no hago. Si puedes, además, podremos añadir que quiere hacer algo por los demás, por alguien, aunque sea por una sola persona. Yo ayer vi una secuencia en televisión que me quedé pillado. Y le decía a una chica, le reprimía a un chico como si él era el que arreglaba el mundo. Él dijo que no arreglaba el mundo, que para nada, que con arreglar solamente el estado de una persona era más significativo que arreglar el mundo. Y aquello me impactó. Bueno, pues eso es lo que ocurre con la ilusión. Si yo transmito esta ilusión a mis nietos, que tengo 3, encantado. Si la transmito a un compañero, una compañera, una señora de edad, que también, encantado.
Después por mis vivencias propias, que pues sabemos todo que las he pasado, ¿no? Yo es que me he encontrado con sorpresas muy positivas que se han quedado grabadas de por vida. Así que yo... Y cosas que, según tú, hay que mantener, ¿no? Porque Sí. además me hablas de tradiciones, tú también eres una persona, bueno, se te conoce mucho en la sociedad jerezana, pero también desde el punto de vista cofradiero, ¿no? Es decir, Sí. todo va unido Es que una en cosa cierta, va ligada en a cierta otra. forma. No hay que olvidar que este que ha nacido, que es el Redentor, el verdadero Salvador del mundo, que nació el día 24, de aquí a 3 días prácticamente lo vamos a crucificar. Digamos que es la creencia conexa de un tema con otro tema a través de unos puntos festivos, podemos decir, Navidades, Semana Santa, la Cuaresma, pero que nos lleva a todo a tener una fe y a tener una creencia en eso precisamente, ¿no? Entonces, si tú no tienes estos valores, estas esencias como persona, difícilmente tienes esto. Entonces, tu vivencia te hace ser eso, más real si cabe, lo vive. Yo ya te digo que yo estoy ahora ya un poco, a ver si me habrá llegado algo con los Reyes Magos, si no me va a llegar. No es que no crea al Papá Noel, lo respeto, ¿no? Pero es otra creencia, es otra cosa, es otro acto. Pero el tema de los Reyes Magos a mí me tiene ahora mismo... Tú no cerrarás la chimenea, que aquí no entra Papá Noel. No, Fíjate hombre. que en casa es Hombre, así, ¿no? sí, Pero sí. afortunadamente sí, no sé por qué, por creencia de hace muchísimo tiempo. O sea, tú le pones... Yo creo en los Reyes Magos. Sí, Papá Noel no hace falta sí. que vengas por aquí. No le pongo esa coletilla. Vale. Porque ya Papá Noel también sabe que es serio y es mago y sabe a las casas que puede ir. Es decir, a los Reyes Magos hubieron que nombrarlos Reyes Magos en el siglo III para diferenciarlos del resto de los magos. A Papá Noel no. Papá Noel viene y viene. Ajá. Eso sí, nos conlleva que vayamos a comprar, a gastar, a tener antes de tiempo. Porque la fiesta de la Epifanía es la noche del 5 al 6, hacia adelante, ¿vale o no? Pero todo es respetable y todo es aceptable, teniéndolo claro. Y yo siempre he sido de Reyes Magos y lo voy a seguir siendo si puede ser. Claro, con la Navidad tan bonita. Yo hablaba con el responsable de Oreca, Antonio Ceballos, sobre lo hermosa que es la Navidad jerezana. Cómo está montada, cómo disfrutan los jerezanos. Es imprescindible tener el pregón de los Reyes Magos, ¿no? Fíjate, aquí hay una paradoja. Nosotros el problema es que no sabemos lo que tenemos, valoramos lo de fuera. Yo por temas laborales míos de trabajo, que he estado 45 años entre fuera de Jerez y Jerez por el trabajo, repito, yo conozco la Navidad catalana, la del País Vasco, conozco la de Canarias, conozco la de Valencia, la extremeña, la de Madrid, por supuesto. Discúlpame, cuando hablas de conocer, no es que pasabas por allí. No, que la he vivido. Que la has vivido. Que la he has vivido. estado como residente en estos sitios. Que la he vivido. Es decir, entonces puedo hacer comparaciones. Yo cuando me dicen alguien, oye Antonio, qué bien está, yo siempre añado, ¿comparado con quién? Pues en este caso igual. Lo de Jerez es un parangón que no se vive en ninguna parte del país. De hecho, ahí tenemos la gente que acude aquí a Jerez el tema de Zambomba. Pero vienen por el tema de la Zambomba, que es el apellido que se le pone, pero vienen por ver alumbrado, el centro comercial, lo que se cuece aquí en Jerez. Y te digo, la Navidad de Jerez no tiene que ver con el resto del país. Es más, aquí, aunque no lo creamos, todavía existe esa costumbre de abrir la puerta, como se hacía antaño, en las calles místicas de Jerez, de los barrios de Jerez. Yo recuerdo mi barriada, yo nací en el Chicle, afortunadamente, en la calle K. Entonces las casas abiertas, íbamos de puerta en puerta, esta madre nos daba chocolate, el otro nos daba el pan, el otro nos daba un colacao. Entonces, eso de alguna manera lo seguimos viviendo, porque tú llegas a la Zambomba y tú no le preguntas al que te está pidiendo una copa de vino o de anís de dónde viene, se la das, que eso está ahí. Entonces, de alguna manera es una réplica de aquellas vivencias que teníamos cuando éramos pequeños, con puertas y ventanas abiertas donde la gente se ponía a cantar contigo. Pues ahora igual. Lo que pasa es que estamos en un mundo que estamos tan globalizados, tan acelerados en determinadas cosas que no nos paramos a pensar eso. Y efectivamente Jerez no tiene que ver con el resto de las Navidades por ahí fuera. Son muy tristes por ahí las Navidades. Es más, quiero remarcar el tema del País Vasco. Me llamó mucho la atención que allí había problemas de terrorismo el tiempo que yo estuve allí, los años de plomo, 80, 81, 82, y allí era todo petardo, dar las campanadas y petardo. Allí no había papelillo, allí no había petardo. Y yo decía que en un país, en un lugar donde había el tema de terrorismo, que el sonido aquel te llevaba a pensar que eran otras cosas, bueno, pues allí se confundía aquello, porque aquello era petardo, petardo, durante toda la mañana del día 6 eran petardos. Y bueno, Madrid, por ejemplo, es lo que es, o te vas con la familia a comer, o te vas a casa de un familiar, pero tal como se vive aquí la Navidad, no se vive en ningún sitio. Jerez es fabuloso, te lo digo sinceramente. Mensaje a los padres, para mantener la ilusión, porque son tiempos complicados para esto de la ilusión, que si pandemias, que si crisis energética, que si vamos a hacer la compra y todo está por las nubes. Es que al final
se te quitan las ganas de todo. Pero hay que mantener la ilusión. Hay que hacer un ejercicio, hay que hacer un sobreesfuerzo, hay que salir a las cabalgatas, hay que vivir la Navidad, si sobre todo hay críos. El problema es el consumo. El consumo en medios de comunicación, no me estoy metiendo ahora con vosotros, obviamente, pero que es todo lo contrario. Debéis de existir porque sois la voz que nos lleva a todo el mundo y nos contáis todo lo que pasa. Pero el consumo desmedido. El consumo desmedido en televisión, desmedido en el coche, en ir a las tiendas, al comprar. Esa alusión tiene que partir de los papás en la casa. Pero claro, si los papás no han tenido de sus antecedentes, eso es difícil que lo sepan transmitir. Segunda cuestión. Tú no le puedes, y hago un símil, ¿eh? Tú no le puedes decir a tu hijo, niño, no fume en casa, tú te estás fumando ahí un puro, y tu señora está también con el cigarrillo. Niño, no fume, el niño con 6 años está viendo que le estás diciendo que no fume, te está viendo fumar a ti, ¿vale? Eso es un añadido. Espero que se sepa aceptar este comentario. No tengo nada contra el tabaco. Sí, tú estás hablando de algo tan fácil como dar ejemplo. Entonces, que es la única forma efectiva de educar en valores. Niño, los zapatos tuyos junto a los míos, que ahí donde los reyes van a depositar sus caramelos. Niño, ayúdame que le vamos a poner el vaso de leche a los Reyes Magos para cuando entre por la ventana, o le vamos a poner una copa de vino de Jerez, como dije en mi pregón. Entonces, la ilusión con ilusión se paga. La ilusión se vende con ilusión. Es así, no es un comercio, la ilusión no es un comercio, es un sentimiento, es una forma de vida. Si tú no estás ilusionado por sacar tu carrera cuando estás estudiando en la universidad, mal vamos. Si tú no estás ilusionado en tu trabajo, serás un mal trabajador. Y todo es consecuencia de, pienso yo, con modestia aparte, con la ilusión y la formación que tú tienes como persona. Y el problema que tenemos en la sociedad actual, la pérdida de valores. No damos los buenos días, no le dejamos el lugar de dentro de la acera a los mayores, vamos en el autobús y no nos levantamos para que se siente un señor que es mayor que nosotros. Todo ese tipo de condicionantes. Oye, ¿eso es difícil? No, eso hay que hacerlo. Y te darás cuenta que es una naturalidad. Yo hoy todavía me llama la atención algunas yayas cuando en el autobús, por ejemplo, ayudo a coger del brazo a que baje el escalón. Se me quedan mirando como que le estás haciendo algo. Digo, que algunas veces he tenido que explicar que no le estoy tocando, que lo que estoy es ayudándole. Entonces, la ilusión no se debe de perder, por favor. A ver, Antonio, ¿cuánto tiempo llevamos de conversación? Porque esto no es ni una entrevista. Llevaremos 20 minutos así, Por lo menos 20 minutos de entrevista. Y que el pregonero de los Reyes Magos, no me lo creo, no me haya hablado del carbón negro. El carbón negro es una intelequia. Pero carbón negro, Sí. Carbón negro, no el carbón dulce que es un caramelito. Lo dije en mi pregón, fíjate. Y había una senadora, María José, de aquí le agradezco su presencia, porque le dio caché, si cabe, y prestigio al pregón, María José García Pelayo, a quien le espero que tenga suerte en sus próximos quehaceres. Y te digo, el carbón se lo di a los políticos, y lo dije en mi pregón muy clarito. Es más, ella después me lo agradeció. Yo le dije a los Reyes Magos este año en mi carta que les sustraiga la mente a ellos y los ponga de acuerdo, los alienee en favor de España, en favor de que no haya una disgregación del país, en favor de la patria nuestra, en la que vivimos todos, porque España es las Vascongadas y Cataluña, y Valencia, y Mallorca, y Canarias. Que no haya más negacionistas en ese sentido. España somos todos. Antonio, te he preguntado por el carbón negro, Sí, pero es que el no, carbón negro es para ellos. No, ya, vale. Pero estamos hablando del aspecto tradicional. Sí, en el Reyes. Es que no tiene sentido. No, pero sí es que te están metiendo en un jardín. No, pero me interesa. O sea, yo sé que ha salido de mí, yo sé que tú no me has tirado de ahí. No, yo te he preguntado por el carbón negro. El carbón negro es para literal. ellos, para los políticos. No es normal que te vendan esas peleas, esos disgustos y salgan por la puerta del Congreso y se vayan a comer. Es que lo normal no es lo de dentro. Lo de fuera de ir a comer, a tomar un café, sí es normal. Pues claro que sí, si al enemigo hay que darle la mano para sacarle de donde está y que aprenda. Entonces el carbón, para ellos, para los políticos, pero para todos, en general, unos por hacer y otros... Sí, para la clase política. Y otros por dejar de hacer. Es decir, se cometen estos actos impuros, según entiendo yo, tanto el que los hace como el que deja que se hagan. Vale, tú de pequeño, ¿a ti te amenazaban con carbón negro? Sí, hubo... Claro, porque los padres son esa voz mágica que van un poco como tanteando el ambiente, que ya se acercan los Reyes Magos y le dicen al niño, pórtate bien, que si no te van a traer carbón negro. Eso ya se ha perdido. Ahora normalmente hay, incluso en algunos casos, exceso de regalos, ¿no? Que además incluso se pierde la ilusión, porque son tantos regalos que antes tú me decías, ¿no?, cariñosamente, oye, yo recuerdo un único regalo. Sí. Y yo creo que todos los de nuestra quinta, tú más o menos
somos de la misma quinta aproximadamente, teníamos muy pocos regalos, ¿no? Eran otros tiempos de más austeridad, pero lo que nos llegaba lo valorábamos como un auténtico tesoro. Y a lo mejor ahora hay otra forma de entender muchos regalos y se pierde esa ilusión, ¿no? Porque lo que menos importaba en sí era el regalo. Fíjate, lo que importaba era la envoltura, la presencia de los Reyes Magos que habían estado en tu casa, esas creencias que tenía. Es decir, y hago otra metáfora, como te he dicho antes, yo soy una persona de hacer metáforas para que nos entendamos. Si no creemos en ese señor que apareció clavado en una cruz que decíamos que se lo hizo, se dejó hacer para salvarnos a todos, fíjate que me voy a la religión, ¿no? Entonces, pues esto es igual. La envoltura de ese juguete, lo que eso conllevaba, porque claro, cuando te haces mayor te das cuenta de todo lo que ha pasado los Reyes Magos para llevar ese juguete allí, ¿vale? Y que tú no supieras hasta la edad que te tenía que enterar de cómo se hacía aquello. Es decir, los Reyes Magos han tenido muchos problemas. Yo este año he dado cañazos a muchos y he dado carbón negro, ¿eh? A eso voy. Pero no se ha perdido ese concepto de la, en de la penalización. Es muy difícil porque, encontrar claro, carbón. Es que no se puede premiar todo. Es que si tú no has estudiado, si no te has portado bien en casa, yo he dado carbón este año aquí a Jerez, ¿eh? Sí, ¿no? A alguna parte, a alguna gente de Jerez. Yo he dicho en mi pregón y lo mantengo, que los Reyes Magos vienen todos los años desde muy lejos y por el mismo camino, excepto cuando hay mucha nieve, mucha agua, tal, que tienen que cambiar el camino, o excepto como ha pasado en mi querida ciudad, que por problemas de alumbrado han tenido que cambiar el recorrido. Eso lo he dicho yo en mi pregón. Me han dicho, Antonio, ¿te van a crucificar? Pues bueno, pues estará de Dios. Pero lo he dicho y lo mantengo. Es decir, es verdad que una costumbre se hace ley, perfecto. Yo no quiero tampoco eso. Pero, hombre, que usted me argumente de que la carroza y la cabalgata, que si ansura, que si tal, es que llevamos 50 años cogiendo por el mismo sitio. ¿Vale o no? ¿No? Lo he dicho en mi pregón así y he dado ese carbón negro. Entonces, el problema del carbón negro es que ahora los Reyes Magos no lo encuentran en las tiendas. Te mandan un recado, pues en tal sitio yo recuerdo haber visto, pero no lo encuentran los Reyes Magos. ¿Qué quieres que te diga? Yo recuperaría un poco más la esencia del carbón negro, ¿eh? No tanto premio y valorar más al niño, a la persona que se ha esforzado. Estamos muy acelerados, Ortegón. Sí. Estamos en un mundo tan acelerado, tan globalizado. Fíjate, una crítica a Onda Jerez. Yo el año que me tocó ser de escolta... Me estás diciendo pero que... a ti no, porque tú yo también. No, si tú Mira, dices Onda Jerez, yo soy Onda Jerez. También carbón negro, venga. Cuando yo estuve de escolta con Melchor, el año que estuve, hicimos un programa aquí en Onda Jerez, en esta cadera, estando Pedro Royán, un saludo para él, que estuvimos aquí cerca de 7 o 8 horas en directo, recogiendo regalos, y recuerdo perfectamente cómo un niño de 6 añitos, al que le conozco, le voy a contar 2 anécdotas muy cortitas, estamos en tiempo. Pero muy rápido. Estamos en tiempo. Ese niño llamó aquí en directo a la televisión, le pasaron la llamada porque ofrecía su caja de lápices. Estaban gastados, pero lo ofrecía para otro niño que no tenía lápices. Eso no se me olvida en la vida. Es más, he ido a conocer a ese niño en persona. Ese niño está hoy, tiene 20 y tantos años, le conozco. Y la otra cuestión es, pues no, con la gente que realmente no tenía dónde caerse muerto, como decimos vulgarmente. Una señora que tenía al marido trabajando fuera, tenía necesidades, no sé cuánto. No te preocupes que el año que viene yo voy a hacer para que venga. Vino, encontró trabajo en Jerez y están ahí, nos vemos, nos saludamos. Y yo le decía, no dejes de creer los Reyes Magos, que los Reyes Magos existen. Anécdotas de esas te puedo contar miles. Y será un placer compartir contigo un montón de anécdotas, de lo que sea. Además, buen conocedor de la sociedad, del jerezano, de nuestra idiosincrasia. Cultura. Antonio Padillo, pregonero de los Reyes Magos, muchísimas gracias y que no te traigan carbón negro. Muchas gracias. Que a propósito, ¿te lo esperas o no? Sí, me espero un trozo, sobre trocito todo, sí, ¿no? a la gente que yo le he mandado el carbón en mi pregón, estoy seguro que me va a venir devuelto. Está va a ser clarísimo. recíproco. Gracias a ti, Ortegón, en lo personal y en lo institucional en esta casa, que sabéis que yo tengo mucho aprecio a esta casa porque hacéis Siempre. muchísimas cosas por Siempre. Jerez. Y quien muera por mi ciudad, yo muero con él. Sea Onda Jerez, sea lo que quiera que sea. Y hay que felicitaros porque sé que estáis cortitos de medio. Desde aquí reivindico al ayuntamiento que a ver si estira un poquito más, que os ponga medio, que os ponga material, que os ponga cosas, economía, que Onda Jerez es muy importante en el día a día de Jerez. Debe de crecer más todavía de lo que está porque se ve muchísimo. Antonio Padillo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ortegón. Ha sido un placer por entrevistarte y sobre todo por ese conocimiento que tienes de los Reyes Magos y cómo has transmitido los valores. Un Gracias. abrazo a toda mi ciudad y a todos mis compañeros. Bueno, enseguida vamos a hablarles de la cabalgata de Reyes de mañana. Vamos a hacer un amplísimo despliegue. Enseguida se lo contamos. Antes, un fragmento de Greenfest Festival en Sala Paul y hablamos de Agility, que es una disciplina deportiva
con los perros como protagonistas. Enseguida, aquí en Jerez al Día. Start walking.